Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes. Les damos la bienvenida a un programa más de La Voz del Islam, que es una producción que tiene por objeto presentarle a usted, señor televidente, lo que es el Islam, lo que es su cultura y los aportes que hizo la civilización islámica a la humanidad. Estamos haciendo una serie de programas ahora que hablan sobre la Sharia islámica, que han descrito cuál es su esencia, cuáles son sus fuentes, cuál es la naturaleza del trabajo o el arte de la jurisprudencia, si la Sharia es divina o no. En fin, hemos ido tocando varios temas. Ahora estamos hablando sobre la evolución histórica de la Sharia a través de las escuelas y a través del contexto sociopolítico que generó estos avances en la evolución de la Sharia. Quiero darle la bienvenida al profesor Israel Ramallo, que siempre nos acompaña. ¿Cómo está? Salamu alaikum. Alaikum salam, Sheikh Isa, y gustoso de estar una vez más en el programa La Voz del Islam. Muy bien, bienvenido. Vamos entrando a lo que es el tema. Dijimos en anteriores programas, en la parte 3 de este acápite que habla sobre los fundadores de las escuelas, dijimos que las escuelas a partir del siglo III, fines del siglo III, desde la fundación del Estado califal en Medina, empiezan a tener cierto problema de demasiada rigidez y las escuelas se van haciendo más intransigentes y más fanáticas en el seguimiento solo de las opiniones de sus líderes, de sus fundadores, y se van separando más entre una escuela y otra. Para el siglo IV ya del calendario islámico, el califato abbasí ya es una autoridad nominal. Surgen varios pseudoestados que básicamente son como feudos musulmanes en la Edad Media. Y en este estado así de confusión y de fragmentación política, las escuelas también tienden a fragmentarse, es decir, a separarse una de la otra. Los eruditos, los juristas más destacados, se van limitando a el análisis, el estudio y la crítica interna dentro de las escuelas y ya no toman en cuenta las metodologías y los aportes que puedan hacer las otras escuelas islámicas. Este periodo vive también y presencia una catástrofe para el Islam político, que es la invasión mongol. Los mongoles son un pueblo pagano de las estepas de Asia Oriental, viven o provienen del norte de China y se extienden rápidamente, conquistan el imperio chino, conquistan los sultanatos o estados musulmanes de Asia Central, sobre todo el gran sultanato de Jawarizm, donde se inventaron, por ejemplo, los algoritmos y el álgebra, aunque a algunos no les guste, pero era un estado muy poderoso y bastante rico y sofisticado que lamentablemente fue destruido hasta sus cimientos por la devastadora invasión mongol. Pero en este periodo ya la invasión mongol llega hasta Bagdad, hasta el centro mismo del mundo musulmán, y una ciudad que era tan cosmopolita, una ciudad que era tan viva, tan llena de cultura, tan llena de conocimiento, de ciencia, con edificios tan hermosos. Si bien no estaba en su mejor momento, no dejaba de ser una ciudad importante, la más importante dentro de lo que es el Medio Oriente en esa época, y lamentablemente es destruida totalmente por los mongoles. Baitul Hikma, una de las universidades más antiguas del mundo y bibliotecas más grandes del mundo, es destruida. Todos los manuscritos, los papiros,
Todos los textos de científicos, filosóficos, médicos que se hallaban reunidos fueron lanzados al río para hacer una especie de puente. Vino una devastación total y el mundo islámico sobre todo quedó en estado de shock. Después de que los califas abasíes habían creado una imagen, una reputación de infalibilidad, de poder, ¿no es cierto? Y sobre todo un poder absolutista, tenían control total sobre la vida de la gente, algo que no comulga con el Islam, algo que el Islam no acepta y que los eruditos y los juristas islámicos más destacados supieron contrarrestar en su momento. Todo eso se vino abajo con la invasión mongol y el mundo islámico se vio obligado a cambiar de paradigma, a pasar a una nueva forma de hacer política, una nueva forma de convivir los unos con los otros. Entonces las escuelas jurídicas en este periodo exageran con la rigidez, con la intransigencia que casi llega a límites de fanatismo. Incluso en algunos textos se mencionan extremos que llegan a ser ridículos, ¿no? Donde se prohíbe el matrimonio de una persona que sigue la escuela Shafi con una persona que sigue la escuela Hanafi. O que en una mezquita puede haber 2 o 3 nichos separados para un imam Shafi, para un imam Hanafi. Este periodo entonces es de gran pesar, de gran conmoción a nivel político y esto afecta en lo cultural. Lo que eran grandes estados que reunían a millones de musulmanes se convierten en pequeños estados fragmentados que combaten unos contra otros. Varios estados son tomados por la fuerza por los chiitas e imponen también por la fuerza su creencia. Es el caso de los buwayhíes, el caso de los fatimíes en el norte de África, los karametíes, que son también un estado que está en la península árabe. Incluso una de las varias sectas chiitas llega a secuestrar la piedra negra de la Kaaba, se la roban, destruyen la Kaaba y se roban la piedra negra. Entonces es una convulsión social, política terrible que tiene su efecto sobre las ciencias y sobre la cultura de los musulmanes. Esto también genera un problema psicológico en varios de los juristas. Cada vez hay más gobernantes, los estados son más pequeños y hay una mayor necesidad de nombrar jueces, y los jueces que son correctos, los jueces que son bien formados, bien instruidos, chocan con las autoridades que tratan de imponer su conveniencia secular por encima de los principios religiosos, hace que los jueces nombrados cada vez sean personas con menor confianza propia, es decir, que la autoconfianza de los jueces se ve muy disminuida y esto hace que se apeguen con mayor fanatismo, con mayor rigidez a los manuales que se iban produciendo dentro de los círculos académicos de cada escuela. Se trabaja mucho en hacer resúmenes de los libros primeros. Después también, cuando ya los libros son muy resumidos, se empieza a explicar los resúmenes y surgen grandes enciclopedias explicativas con casos nuevos y después se van resumiendo estas enciclopedias. O sea que entramos en una especie de círculo vicioso donde cada escuela se mira a sí misma. Y en todo esto empiezan a surgir prácticas mucho tiempo ya olvidadas en las sociedades musulmanas, prácticas ancestrales de paganismo, a veces importadas por los mongoles, a veces importadas por los turcos también, que son un pueblo que viene antes que los mongoles. En el siglo XII de la era cristiana llegan al Medio Oriente, se islamizan, pero este proceso de islamización es gradual y mantienen muchas de sus costumbres paganas ancestrales. Lo mismo sucede con los mongoles y en mayor manera. La mayoría de los mongoles que llegan al Medio Oriente se islamizan también. El Islam es fuerte, el Islam somete incluso al que lo conquista al Estado musulmán. Pero en este proceso gradual, en esta confusión donde no hay grandes figuras, grandes referentes que enseñen
los fundamentos del Islam de manera completa, es que se van permeando, se van infiltrando prácticas antiguas, prácticas ancestrales de paganismo. Una de las más mencionadas es la práctica de visitar tumbas de personas buenas, de personas piadosas que se van elevando a niveles de santidad y recurren a estas tumbas para solicitar milagros, para pedir milagros, para hacer votos, para hacer promesas, algo que muestra una imitación, ¿no es cierto?, de las costumbres de los católicos. Muchos musulmanes empiezan a imitar las costumbres paganas de mongoles y turcos, a imitar las costumbres de los cristianos, con sus santos, con sus vírgenes, con sus estatuas, con sus votos y milagros, romerías. También el chiismo sigue imponiendo la creencia de que en el Islam hay una dinastía mística, carismática que tiene derecho a gobernar. Van surgiendo iluminados chiitas que alegan ser el último santo de la familia del Imam Ali, y van surgiendo diferentes santones chiitas en varios lugares. La veneración de santos se extiende mucho en estos tiempos oscuros del Islam. Estamos hablando un poco antes de la caída de Bagdad y después de la caída de Bagdad en gran medida. No sabemos decir hasta qué punto, digamos, qué tanto se extendió esto, pero de que existió y fue bastante extendido, eso es obvio a través de los textos que relatan la historia de estos tiempos. Entonces, en estos tiempos de gran confusión, surgen juristas que ya tienen una misión diferente. Ya no están ahí para consolidar la ciencia, para establecer una metodología, sino que están ahí para aplicar, para enseñar a la gente lo que el Islam dice, para hacerle recuerdo a los musulmanes de ciertos principios, ciertos fundamentos que fueron abandonados primero por los líderes políticos, después por los mismos eruditos de los musulmanes y finalmente por la gente común del pueblo que lamentablemente tiene que seguir a sus líderes políticos porque dependen de ellos, ¿no es cierto? Entonces, destacan en esta época juristas importantes dentro de todas las escuelas de jurisprudencia. Están los juristas que trabajan dentro de su escuela, que hacen un aporte académico, científico. Por ejemplo, surgen las explicaciones y aclaraciones de las cosas que sean dudosas de los libros de Hadís. En esta época se escribe, por ejemplo, Fathul Bari, que es la explicación del Sahih del Imam al-Bukhari, escrito por un imam de Palestina, ¿sí? Ibn Hajar al-Asqalani, de Ascalón, en la actual Israel, pero en esa época se llamaba Palestina, ¿no? También está la explicación del Sahih del Imam Muslim, que a manos de el Imam An-Nawawi, un jurista sirio muy destacado de la escuela Shafi'i también, que van trabajando para absorber ese conocimiento que está en las enciclopedias de Hadís para beneficiarse de los aportes de la ciencia del Hadís para la ciencia jurídica, para la jurisprudencia. Pero aquí también deseo hablar de otro tipo de juristas, unos juristas que son más de batalla, que son más gente de enfrentamiento, gente de debate, ¿sí? Que es el caso del imam Ahmad bin Abd al-Halim ibn Taymiyyah, conocido también como Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Es un erudito que nace en Siria, en el norte de Siria, en la zona de Horán, en el siglo VII, después de la fundación del Estado califal. Poco después, nace él poco después de la caída de Bagdad a manos de los mongoles,
y ya en vida del imam Ibn Taymiyya, los mongoles están extendiéndose por toda Siria y están tratando de entrar en Egipto, y él participa directamente de varios de los combates donde los musulmanes tratan de repeler a los mongoles que constantemente en distintas oleadas van atacando los diversos centros urbanos del Medio Oriente. Y en esa época sí, de mucha confusión, de mucha guerra, mucha inseguridad, el imam Ibn Taymiyya empieza a criticar las costumbres de los musulmanes y decirle a los musulmanes que si ellos no cambian esas costumbres heréticas, como la veneración de santos, la veneración de tumbas, Dios no los iba a favorecer, Dios no les iba a dar paz, no les iba a dar prosperidad. El imam Ibn Taymiyya escribe muchos libros, destaca en varias ciencias, es una especie de Leonardo da Vinci, pero de las ciencias islámicas, al igual que los fundadores de las escuelas, al igual que muchos eruditos en el mundo islámico. Él no es el único así. Él personalmente seguía la escuela del imam Ahmad ibn Hanbal, pertenecía a la gran escuela del Hadís. Tiene libros donde debate y refuta a los filósofos, refuta a los chiitas, que inicialmente los chiitas se alían con los mongoles en contra de los musulmanes, y él hace un estudio bastante prolijo de las diferentes sectas que ya conformaban el mundo chiita, debate y refuta a varias de estas escuelas, también debate con los cristianos y refuta varias de sus creencias. En fin, era un hombre muy dado al debate interreligioso, al debate intrarreligioso también. Lamentablemente, este comportamiento era incómodo para las autoridades, tanto para las autoridades políticas, para el status quo de los feudos, de los pequeños reinitos y pequeños feudos turcos, mamelucos y otros pequeños reinos que quedaron fragmentados después de la invasión mongol. No estaban conformes con lo que decía el imam Ibn Taymiyya, porque él invitaba a la gente a volver hacia la práctica de la Sharia, a que las autoridades políticas también deben estar regidas por la Sharia, lo cual incomodaba mucho a ciertos líderes políticos. También él cuestionó la rigidez, el seguimiento ciego, el fanatismo que se fue desarrollando en algunas regiones con las escuelas jurídicas, y esto le trajo la incomodidad y atrajo hacia él el enojo de las autoridades religiosas, al punto que en Egipto se emitió una fatwa de parte de los principales jueces religiosos de Egipto de que se lo encierre de por vida a Ibn Taymiyya, de que se le prohíba enseñar, de que se le prohíba escribir, lo cual fue un castigo terrible para este hombre acostumbrado a viajar de un lugar a otro, acostumbrado a estar en acción, enfrentar a los tiranos, enfrentar a los mongoles, a los bárbaros, y estar constantemente enseñando, constantemente debatiendo y escribiendo también obras, muchas obras de su autoría, entre las cuales destacan las fatwas egipcias, destacan también los refutaciones a los chiitas, refutaciones a los cristianos, refutaciones a los veneradores de tumbas, refutaciones a los místicos, toda una serie de textos, y finalmente se le prohíbe a él escribir, lo encierran en un castillo en Damasco. Él sufre mucho y encuentra consuelo en la práctica de la adoración ritual, en el rezo, en el ayuno, en la memorización del Sagrado Corán, la recitación del Sagrado Corán. En fin, encuentra consuelo espiritual ante la cruel campaña de represión que se le dirige contra él por parte de las autoridades políticas y religiosas que no están conformes con su prédica de retornar a las fuentes del Islam. Tiene
discípulos muy destacados, el imam Ibn Taymiyya, tal vez el más importante es Muhammad ibn Abi Bakr Shams ad-Din Ibn Qayyim al-Jawziyya. Su nombre es largo, así acostumbraban a tener los árabes antes, nombres largos, pero para los amigos de confianza es Ibn al-Qayyim, el hijo del encargado de la escuela al-Jawziyya. Su mentor, su maestro fue el imam Ahmad ibn Taymiyya, y al igual que él destacó también en el debate, destacó en la crítica a las diferentes herejías que surgieron en el mundo islámico debido a la mezcla, al sincretismo entre las religiones paganas de los mongoles, de los turcos y de otros pueblos que pasaron a ser la mayoría de la población musulmana. También costumbres bereberes, tal vez del norte de África, de los coptos egipcios. Y este comportamiento así de batalla, este comportamiento bastante asertivo respecto a los fundamentos del Islam, le llevó las envidias y los disgustos de las autoridades hacia él, y él también sufrió cárcel, sufrió tortura, pero Ibn Qayyim dejó una obra que es monumental en el Islam, que se llama Zad al-Mi'ad, que vendría a ser como la provisión que toda persona necesita para su encuentro con Dios. Ibn Qayyim destaca mucho también por su espiritualidad, comparte muchos aportes a lo que es el misticismo también, no el misticismo formal de las tarikas sufíes, pero sí un misticismo espontáneo del amor por Dios y la práctica de la adoración ritual en soledad. ¿Por qué surge este tipo de personas? Son el resultado de tiempos difíciles. Este tipo de personas bastante radicales, bastante asertivas o digamos hasta agresivas incluso, porque claro, si nos ponemos en el lugar de algunos santos sufis, si nos ponemos en el lugar de los veneradores de tumba o de algunos cristianos o chiitas, les va a incomodar que alguien venga a refutarlos, les va a incomodar que alguien venga a criticarles sus creencias y sus costumbres. Pero este tipo de personajes que surgen en esta época son propios de la decadencia del mundo islámico, la decadencia política, la decadencia cultural posterior y también la decadencia en las ciencias islámicas, donde la mayoría de la gente prefería seguir y limitarse a seguir a un líder, a un maestro y no conocer a los demás, no ampliarse. Como en toda situación de la historia de la humanidad, si el péndulo se dirige mucho a la derecha, va a tener que volver por fuerza hacia la izquierda. Entonces, ante el seguimiento ciego, ante la falta de crítica, la falta de independencia de los eruditos, ante el poder político, ante los intereses ajenos al pueblo de los musulmanes, surgen personajes como Ibn Taymiyya, como Ibn al-Qayyim y otros muchos que refutan, que combaten este fanatismo ciego, este fanatismo también bastante conformista que estaba afectando al mundo islámico. Entonces, la situación misma social, política de los musulmanes nos lleva a la necesidad de que surjan este tipo de personajes. Bien, no vamos a redundar más sobre esto que estamos hablando. Vamos a ver si el profesor Israel nos tiene alguna pregunta, si es que hay algo más para acotar sobre el tema. Gracias, Shay. Sí, nos acaba de llegar una consulta que dice así: ¿qué moraleja podemos tomar de lo sucedido con estos eruditos? Bueno, son muchas las enseñanzas que podemos tomar. Yo le doy un ejemplo, profesor. Lo que
sucede en esta época, aparece un pequeño reino en Anatolia, en la actual Turquía, y es fundado por Osman I. Sería la semilla de lo que sería después el Imperio Turco Otomano. Otomano viene de Osman. El Imperio Turco Otomano llevó la vanguardia de los musulmanes como entidad política, claro, no como religión, dentro de Europa. En pocos años los turcos otomanos gobernaron casi la mitad de Europa, la Europa del Este, Hungría, Bulgaria, Grecia, los Balcanes, Moldavia, en fin, todas las regiones de la Europa oriental, menos Polonia. Y lo que más los perjudicó en esta su expansión hacia Europa y también la prédica del Islam hacia Europa, aunque no de la mejor manera, pero al final era una manera de que los pobres europeos conozcan algo distinto a las iglesias que los gobernaban y los oprimían, y los reyes absolutistas, los estados secularistas modernos que eran absolutistas, que oprimían a los europeos. Lo que más perjudicó la entrada del Islam como pensamiento y la entrada de los musulmanes en Europa fueron los mismos musulmanes, profesor. Cuando los turcos planeaban avanzar dentro de Europa, eran atacados en su retaguardia en Persia por los chiitas. Otra vez eran atacados por el famoso Tamerlán, un turco mongol musulmán. Sus soldados eran musulmanes también, pero él no tenía un entendimiento mínimo de lo que era el Islam. A él le interesaba el poder, le interesaba emular, imitar la figura de su ancestro. Él se decía descendiente de Gengis Khan, el fundador del imperio mongol. Entonces vemos que los musulmanes empiezan a combatirse entre sí. Lo que primaba eran las ambiciones mundanas, ¿no? Materiales, la ambición de poder, y los eruditos, la gente sabia del Islam que estaba ahí para criticar eso, para censurar esos extremos y esas transgresiones que cometían los políticos, estaban mirándose el ombligo, o sea, estaban preocupados por su propia escuela, o algunos entraban en complicidad con el poder político y dependían de los políticos y simplemente se los usaba para legitimar las ambiciones políticas de estos líderes. Entonces, nosotros aprendemos que el Islam no puede ser totalmente controlado por el poder político, que el secularismo político absolutista que quiere entrar hasta cada rincón de las casas, quiere meterse en la economía, quiere meterse en la cultura, en la tecnología, no puede con el Islam. De en todas partes surgen figuras así como Ibn Taymiyya, como Ibn al-Qayyim, surgen figuras como el Nawawi, como el Imam el Ghazali, y dentro de los mismos líderes militares también como Salah ad-Din al-Ayyubi, que logró terminar con la amenaza chiita en Egipto, por ejemplo. Líderes como Mahmud al-Zinki, que logró poner alto a la expansión de los cruzados que tanta muerte y destrucción causó en el Medio Oriente. Y nosotros necesitamos aprender, así como aprendemos del Imam Abu Hanifa, aprendemos del Imam Shafi'i, aprendemos los principios y fundamentos de las ciencias islámicas, tenemos que aprender también cómo se va a dar la relación con las sectas que surgen del Islam, con los intereses políticos disfrazados de Islam, con las otras religiones. Y ese es el aporte que hace gente como Ibn Taymiyya, que obviamente no son para seguirlos ciegamente, no son infalibles, pero son muy necesarios para poder comprender completamente la historia del Islam y la evolución de la Sharia islámica. Hoy también estamos viviendo tiempos oscuros, muy oscuros para el Islam, y tal vez de una pequeña manera u otra estos personajes históricos aporten para salir de esta oscuridad. Esperamos que la respuesta haya sido
satisfactoria, útil para aquellos que buscan conocimiento, y los esperamos en otra edición de su programa La Voz del Islam. As-salamu alaykum, profesor, muchas gracias. As-salamu alaykum también para ustedes que nos están viendo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.